Hola amigos, usted está en sintonía con el espacio Contestando tu Pregunta, por más de 40 años llevando respuestas a muchas preguntas bíblicas. Vamos a elevar a Dios nuestra oración. Querido Padre, tú estás en los cielos. Danos sabiduría para enseñar a tu pueblo y ser orientado en todas las cosas. Bendice a todos los que nos ven en el nombre de Cristo. Amén. Pregunta número 66. Comienzo una serie de estudios sobre la guerra de Israel y Hamás. ¿Por qué esa guerra? Para entender mejor la guerra que se inició el sábado 9 de octubre, tenemos que irnos a la Biblia para conocer por qué esa guerra ha comenzado en la forma tan dramática y tan dolorosa y tan sangrienta de ambas partes. Si tomamos la palabra de Dios, encontraremos de que el Señor expulsó del cielo un ángel rebelde. Investigando en el idioma hebreo que se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento, salvo algunas porciones que están en arameo, averiguando en el Antiguo Testamento, hay un vocablo que se parece mucho a lo que está pasando en el Medio Oriente. Y es el texto de Génesis 6, versículo 11, que dio motivo al diluvio universal. Dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Esa palabra violencia en hebreo es Hamás. H-A-M-A-S. Hamás. El mismo acrónimo de esa agrupación que está peleando en la franja de Gaza contra Israel. Porque la palabra violencia en este texto aparece 59 veces en el Antiguo Testamento y significa crueldad, significa violencia, significa algo terrible. ¿Dónde surgió la violencia? La violencia surgió en el cielo, porque la Biblia nos dice en Apocalipsis, el capítulo 12, para que entiendan por dónde viene esa guerra del Medio Oriente de Israel con Hamás, es que el versículo 7 nos dice: y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, y peleaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, el Hamás, es decir, la violencia comenzó en el cielo por un ángel que se rebeló contra Dios y quiso darle un golpe de estado, como dice Isaías capítulo 14 y los versículos 12 y 13. Esa violencia se trasladó al planeta Tierra en la persona rebelde llamado Satanás. ¿Qué plan tenía Dios con la santa pareja llamada Adán y Eva?
Dios había avisado a la santa pareja de no separarse porque había sido expulsado del cielo Satanás por rebelión contra el Señor en el cielo. Pero Satanás nunca se presenta como lo que él es. Es el mago del engaño. Él se disfraza, él se camufla. Y por eso es que encontramos en Génesis 3 Satanás hablando a través del animal más hermoso y que volaba. La serpiente volaba y a través de ese animal tan hermoso, tan atractivo, fue que él pudo usar la ventriloquía para engañar a Eva, y nos dice que esa serpiente realmente era buena, pero Satanás estaba hablando detrás de ella, y según Isaías 14:29, la serpiente volaba. Así que Satanás introdujo la rebelión con el permiso de Eva y luego de Adán, y toda esa guerra tuvo Dios que enfatizarla cuando dijo, después que hizo caer a la mujer y al hombre en el pecado, Dios le habló a la serpiente en Génesis 3:15 y le dijo: y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa eso? Que a partir de ahí, al entrar el pecado al mundo por el permiso del hombre, entró la rebelión, y de ahí que es que encontramos que Dios había prometido que vendría una simiente que pelearía contra el dragón y lo vencería en la cruz del Calvario 4000 años después. Pues miren, tan pronto entró el pecado en el mundo, no ha habido paz, ni habrá paz, porque el hombre le entregó el planeta Tierra a Satanás, y tuvo que Cristo venir y morir por el hombre para garantizarle por arrepentimiento su salvación perdida por el pecado. Cuando luego Adán tiene intimidad con Eva y sale embarazada, el primero que nace es Caín y luego Abel. ¿Dónde se expresa la simiente? Ahí hay dos simientes. La simiente de Caín, que dice 1 de Juan, que era, dice 1 de Juan 3, que Caín era del maligno, o sea, pertenecía al diablo, y Abel pertenecía a Dios. Ahí están las dos simientes, la de Satanás y la de Dios, por descendencia. Entonces, la Biblia nos dice en Génesis 4 que un día invitó a salir Caín a su hermano Abel, y tomando un descuido lo mató. ¿Cómo lo mató? Primero Juan nos dice que lo mató degollándolo. Luego, a partir de ahí, vemos la simiente con dos genealogías. La de Génesis 4 es la simiente de Caín, y Génesis 5 la simiente de Dios, de donde vendría el Mesías. Cuando tomamos a Génesis, el capítulo 4, versículo 25, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Set fue el sustituto de Abel, pues Set corresponde a la simiente santa. Ahora bien, ¿cómo vemos la simiente santa? En el capítulo 5 encontramos que Set vivió 900 años y murió. Y luego vino Enos, simiente santa, engendró a Cainán. Y Cainán engendró
y Enoc engendró a Matusalén, simiente santa, y Matusalén engendra a Lamec, y Lamec engendra a un hombre llamado Noé, también simiente santa. Y entonces en el capítulo 6, para que vayan entendiendo mejor, vemos que dice la Biblia, estas son las generaciones de Noé. Ahora, ¿cómo sabemos que Noé pertenece a la simiente santa? Porque dice, Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé y engendró 3 hijos, Shem, Can y Jafet. De esos 3 hijos de Noé tendría que venir la simiente santa. De ahí que como la tierra estaba llena de Hamas, o sea, de violencia, Dios mandó un diluvio universal que la simiente impía fue destruida. Solamente prevaleció Noé, su esposa, Shem, Can y Jafet y sus 3 respectivas esposas. De esas 3 tendría que venir la simiente prometida a Adán en Génesis 3:15. De ahí que Jafet tuvo una descendencia impía. Can tuvo una descendencia impía. Entonces el hijo de Noé llamado Shem, en Génesis 10:21 nos dice que de Shem vino Elán. Estoy leyendo el 21, que está en el bajo Tigris, Asur, que es Asiria, Aram, que son los arameos, y luego nos vamos al versículo 31. Ahí vemos la simiente santa, pero en el capítulo 11, en el versículo 10, dice, estas son las generaciones de Shem. Y esa generación de Shem, oiga cómo es. En el versículo 22 dice, y vivió Serug 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después de engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Nacor 29 años y engendró a Taré. Y vivió Taré 70 años y engendró a Abraham y a Nacor. ¿Ve? Ellos dos, Abraham y Nacor, de Abraham tendría que venir la simiente prometida. De Abraham vendría la simiente prometida. Entonces en el versículo, en el capítulo 12, leemos, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, porque eran idólatras ellos, y Dios quería que Abraham se separara de la idolatría de su familia para no ser contagiado, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y he de bendecirte y engrandecer tu nombre, y serás bendita, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De Abraham tendría que venir la promesa de Génesis 3:15, la simiente. Dios le prometió a Abraham una nación grande y bendita, es decir, un pueblo que en el futuro se llamaría Israel. Ahora, después que Dios promete a Abraham hacerle una nación grande,
Abraham se desespera porque estaba viejo. Su mujer tenía 90 años y él tenía 100. Y entonces antes tuvo un hijo conforme a la relación sexual con Agar, y viene Ismael, que de Ismael vienen los árabes. Es decir, los judíos y los árabes son hermanos de padre, hermanos de un mismo padre. Esa guerra que hay ahora mismo entre Hamas e Israel es la guerra entre dos hermanos llamados Ismael e Isaac, que más tarde es Israel. Entonces, Isaac es la promesa. De Isaac viene Jacob. De Jacob viene 12 hijos, 13 que tuvo con la hembra. De los 12 hijos viene la tribu de Judá, y de la tribu de Judá viene David. De David viene Salomón, y de Salomón viene Jesús, porque Jesús nació de Belén de Judá. Ahora, ¿qué yo quiero indicar con esto? Que la guerra que se está librando en el Medio Oriente, fratricida, es una guerra de dos hijos de Abraham, porque Abraham tuvo 8 hijos, 6 con Setura, 2 con Agar y Sara. Ahí están los 8 hijos de Abraham. Pero los árabes vienen de Abraham, y los israelitas o judíos vienen de Isaac. Isaac engendra a Jacob, Jacob a José, José David engendra a Judá, Judá viene David, David viene de Salomón, Salomón viene Jesús. Ahora, ¿qué más quiero indicar? Que viene la pregunta: ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué Dios escogió a Israel como su pueblo? ¿Qué tenía Israel que no tenían los demás pueblos? Recuerda, cuando Dios saca a su pueblo después de pasarse los 430 años en Egipto, que Moisés lo saca en el Éxodo, lo lleva al desierto, en el monte Sinaí, Dios se casa con su pueblo y le pone el nombre. Y entonces en Deuteronomio 7 dice la palabra de Dios por qué Dios escogió a Israel. Y quiero que pongan atención a esto que voy a leer de la Santa Biblia. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ve, no era que Dios tenía una distinción con Israel, sino que Israel aceptó el plan, se casó con Dios en el monte Sinaí, y el acto de matrimonio fueron los 10 mandamientos, y la Biblia dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Versículo 11: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy para que lo cumplas. Es decir, Dios sacó al pueblo de Dios, que duró 430 años,
en Egipto. De ahí sale Moisés, que es de la tribu de Leví, y saca a Israel de Egipto y lo lleva al desierto a casarse con Dios. En el monte Sinaí, Dios promulga los 10 mandamientos, que era el acta matrimonial de Dios casándose con su pueblo, y le llama: Jehová os ha escogido para que, por cuanto os amó, y ese pueblo aceptó el pacto, es decir, el matrimonio con Dios, y obedecer la ley de Dios. ¿Qué sucede? Con eso Dios tenía un plan, y todo esto vino de Abraham. Y cuando Dios llamó a Abraham, puso en operación un plan definido para que el Mesías viniera al mundo y para presentar la invitación evangélica a todos los hombres de predicar este evangelio del reino. Entonces, ¿qué sucede? Dios encontró en Abraham a un hombre dispuesto a obedecer la voluntad de Dios y a cultivar en su descendencia ese mismo espíritu. De Abraham vino Isaac, Isaac vino Jacob, Jacob las 12 tribus, de una de las tribus de Leví vino Moisés, y de la tribu de Judá vino el Mesías. Por eso Abraham llegó a ser amigo de Dios y también padre de todos los creyentes. ¿Y qué hizo Dios con Abraham? Un pacto solemne en Génesis 15, y a su descendencia, que sería el pueblo de Israel, quien hereda el sagrado privilegio de ser el representante escogido de Dios por Dios en la tierra para predicar el evangelio a todas las naciones, tribus, lengua y pueblo. Esta es la función de Israel del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la salvación vendría de los judíos. ¿Por qué? Porque el Mesías sería judío, según Juan 4:22, y vendría por medio de los judíos, pues ellos serían los mensajeros de predicación a todo género humano. Entonces, como Dios celebró en el monte Sinaí un matrimonio con el pueblo de Israel, las bases del pacto eran lo mismo que el pacto con Abraham. Y el pueblo de Israel, al pie del monte Sinaí, aceptó voluntariamente el pacto con Dios, y la nación Israel se transformó en una teocracia, es decir, un gobierno dirigido por Dios. Pero Dios quería estar cerca con su pueblo. ¿Qué hizo él? Erigió un santuario, según Éxodo 25:8, y convirtió eso en la morada de Dios permanente. Consagró a sus sacerdotes, y eso era en forma de símbolos. Iba Dios enseñándoles el plan de salvación que tendría a través de la simbología de animales y de incienso y de luces. De generación en generación, Dios usó a sus profetas para que instara a ese pueblo Israel a que se arrepintiera y para que buscara a Dios de todo corazón. De ahí que luego desobedeció, y en el año 722 a.C., el rey Sargón y Salmanasar V, reyes de Asiria, se llevaron 10 tribus hacia el norte y las dispersaron por todas partes del mundo. 2 tribus quedaron, que fue la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, en el reino del sur. 100 y pico de años después cayeron esas 2 tribus bajo el mandato de Babilonia por su apostasía, y fue al cautiverio por 70 años. ¿Qué sucede? Dios tenía un propósito con Israel, y era proporcionar a través de Israel el evangelio eterno para convertir o para alertar al mundo entero de cuán bueno es Dios, y
esas naciones paganas fueran convertidas al camino del Señor según la palabra de Dios. Es decir, Dios se tomó más de 1500 años llevando a cabo ante el mundo el gran experimento de probar los méritos relativos del bien y el mal. Porque el propósito era que Israel fuera el centro evangélico mundial, pero Israel no cumplió ese propósito, y entonces Cristo lo dijo, que he aquí vuestra casa será dejada desierta, cosa que se cumplió después en el año 70. Eso es comenzando de dónde viene Hamás, es decir, de dónde viene la violencia. Viene del cielo, porque Satanás se opuso a Dios y a sus planes y quiso darle un golpe de estado. ¿Qué sucede? Al ser expulsado, vino aquí a la tierra y logró hacer caer en pecado a Adán y Eva. Y esa rebelión consiste en dos simientes que están luchando por prevalecer: la simiente de Dios y la simiente del diablo. Caín, simiente del diablo. Israel, del Antiguo Testamento, simiente de Dios. ¿Cuándo Israel deja de ser el pueblo de Dios? Buena pregunta. Pues esto continuará mañana, si Dios quiere, en la próxima entrega sobre este asunto. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros. Es más, usted puede predicar el evangelio enviando por WhatsApp a sus amigos estos estudios que estamos dando, y con esto aclararemos. El estudio continuará. ¿Cuáles eran las condiciones que tenía que cumplir Israel para seguir siendo el pueblo de Dios? ¿Cuándo dejó de ser el pueblo de Dios? ¿Y qué representa la guerra que hay ahora mismo entre Israel y Hamás? Si esa guerra todavía Israel sigue siendo el pueblo de Dios o no, y si vendrá una guerra mundial nuclear ahí. Eso vamos a estudiar en esta serie de estudios sobre Israel y Hamás. Que Dios nos bendiga. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Que Dios nos dé un día feliz en Cristo Jesús. Hasta la próxima.